La Segunda Guerra Mundial sigue dejando al descubierto piezas olvidadas del conflicto. En 2004 fue hallado en un lago congelado del Ártico ruso un Bell P-39 Airacobra, un caza estadounidense utilizado por los soviéticos bajo el programa Lend-Lease. Estaba casi intacto y contenía los restos del piloto. En 1989, a casi 5.000 metros de profundidad en el Atlántico, se localizó el acorazado Bismarck, buque insignia nazi hundido tras enfrentarse a la Royal Navy. En 2021 se descubrió en Austria un alijo nazi oculto en una pared, con armas, documentos, medallas y propaganda cuidadosamente selladas. En 2015, en Heikendorf, Alemania, la policía halló un tanque Panther funcional en el sótano de una casa privada. En 2022, se recuperaron en Polonia cajas con lingotes de oro marcados con símbolos del Reich, ocultos por oficiales que huían del frente oriental. En 2009, arqueólogos descubrieron una cámara secreta en el castillo de Wewelsburg, sede espiritual de las SS, con símbolos esotéricos y documentación de rituales. Fragmentos reales del pasado nazi, rescatados décadas después de su derrota. Memorias en la pared, el alijo nazi oculto en un muro descubierto en 2021. A veces, los vestigios del Tercer Reich no yacen bajo el mar ni enterrados bajo capas de tierra, sino escondidos a simple vista, atrapados entre ladrillos. En abril de 2021, en la ciudad de Hagen, Alemania, un equipo de construcción que realizaba renovaciones en el ático de una antigua escuela descubrió algo insólito: un compartimento secreto dentro de una pared. En su interior, cuidadosamente envueltos y preservados, yacían objetos que parecían detenidos en el tiempo. El contenido no tardó en sacudir tanto a los trabajadores como a las autoridades locales. Se trataba de un alijo nazi intacto. Entre los artículos hallados había banderas con esvásticas, brazaletes, fotografías de Adolf Hitler, documentos de la juventud hitleriana y ejemplares de literatura propagandística del régimen. Algunos objetos estaban tan bien conservados que los colores permanecían intensos como si el tiempo no hubiera pasado. Lo más desconcertante era la organización del escondite. Todo estaba dispuesto con extremo cuidado, lo que indicaba una intención deliberada de ocultamiento, probablemente en los últimos días de la guerra, cuando la derrota del Reich era inevitable. La escuela donde se encontró el alijo tenía un pasado ligado al régimen nacionalsocialista. Durante la guerra, había sido utilizada como centro juvenil y punto de encuentro de las juventudes hitlerianas. Las autoridades locales creen que algún miembro del personal escolar, o incluso un oficial del partido, pudo haber escondido los objetos con la esperanza de preservar lo que ya era considerado material comprometedor. El hallazgo fue entregado al Museo Municipal de Hagen para su análisis y posterior conservación. Historiadores alemanes señalaron que, aunque el contenido no era único en sí mismo, el contexto sí lo era. Encontrar un alijo tan completo, oculto durante más de 75 años dentro de un edificio público, ofrece una ventana directa al fanatismo cotidiano y la estructura de adoctrinamiento del nazismo en la juventud alemana. Este descubrimiento avivó un debate aún sensible en Alemania. ¿Qué hacer con los objetos de propaganda nazi? Si bien la posesión privada de tales artículos está severamente regulada, los museos tienen la responsabilidad de preservarlos con fines educativos. El alijo de Hagen se convirtió en parte de una exposición itinerante centrada en la pedagogía nazi, como ejemplo del alcance del régimen en la vida cotidiana y del modo en que intentó formar nuevas generaciones bajo su ideología. Más allá del valor histórico, este hallazgo nos recuerda que las huellas del pasado pueden permanecer escondidas por generaciones, a veces a tan solo unos centímetros de la superficie, y que, en ocasiones, un simple golpe de martillo sobre una pared puede revelar un eco siniestro de la historia. El último gigante, el tanque Panther que se halló en perfecto estado. El 2 de julio de 2015, en la tranquila localidad de Heikendorf, al norte de Alemania, la policía realizó una redada que rápidamente dio la vuelta al mundo. Lo que parecía una operación rutinaria para recuperar objetos de arte robados terminó revelando algo mucho más inesperado. En el sótano de una villa privada se encontraba oculto un auténtico tanque Panther, completamente restaurado y en condiciones funcionales. No era una maqueta ni una pieza de museo desmantelada, sino uno de los vehículos de combate más temidos de la Segunda Guerra Mundial, cuidadosamente conservado por un coleccionista privado.
El Panther, oficialmente conocido como Panzerkampfwagen 5, fue una de las joyas de la ingeniería militar alemana. Diseñado como respuesta al T-34 soviético, combinaba potencia de fuego, blindaje y movilidad de forma sobresaliente. Aunque entró en combate relativamente tarde, en 1943 su impacto fue inmediato. Con un cañón de 75 milímetros y una velocidad sorprendente para su tamaño, fue considerado por muchos expertos como uno de los mejores tanques del conflicto. El ejemplar hallado en Heikendorf se encontraba en un estado impecable. Su dueño, un hombre de 78 años cuya identidad no fue revelada públicamente en ese momento, lo había adquirido décadas antes a través de contactos internacionales y lo había almacenado en un enorme sótano adaptado como taller privado. Además del tanque, la policía encontró una torreta antiaérea, varios fusiles de la era nazi, una estatua de bronce de Adolf Hitler y otros artefactos militares, lo que generó inquietud sobre el propósito y la ideología detrás de la colección. Las autoridades alemanas enfrentaron un dilema legal. Poseer armamento de guerra está prohibido por la ley en Alemania, pero algunos objetos históricos pueden mantenerse si están desactivados o con fines museísticos. Sin embargo, el tanque estaba en funcionamiento, lo que lo hacía ilegal bajo cualquier circunstancia. El proceso judicial fue complejo, ya que el propietario argumentó que el vehículo no representaba una amenaza y que era parte de una colección con fines históricos. Finalmente, tras meses de deliberaciones, se permitió que el tanque fuera entregado a un museo militar privado y el propietario recibió una multa considerable. El caso suscitó un debate profundo sobre la preservación de artefactos bélicos, la delgada línea entre el coleccionismo histórico y la apología del nazismo, y la vigilancia sobre arsenales privados. Lo inquietante del hallazgo no fue solo el vehículo en sí, sino el hecho de que un pedazo tan significativo del arsenal del Tercer Reich había estado oculto, en silencio, bajo tierra, en un barrio residencial común. Un recordatorio tangible de que a veces los fantasmas de la guerra no yacen en el campo de batalla, sino entre las paredes de nuestras propias ciudades. El tesoro en la cantera. Los rumores sobre el camión nazi hundido en Kreidesee. En el norte de Alemania, cerca de la ciudad de Cuxhaven, se encuentra el lago Kreidesee, una antigua cantera de tiza que, tras ser inundada, se transformó en un profundo espejo de aguas cristalinas y heladas. Popular entre buceadores por su visibilidad y su fondo dramático, el lago guarda un misterio que durante décadas ha fascinado a exploradores, aventureros y teóricos de la conspiración. Los persistentes rumores sobre un camión nazi hundido supuestamente cargado con material militar, o algo aún más valioso. Según historias locales, en los últimos días del Tercer Reich, un convoy militar habría intentado ocultar parte de su carga lanzándola a este pozo profundo antes de la llegada de las tropas aliadas. La teoría se apoya en hechos históricos, ya que muchas unidades alemanas, al verse cercadas y sin posibilidad de evacuar, destruyeron o escondieron documentos, armas y provisiones para que no cayeran en manos enemigas. El Kreidesee, profundo, aislado y de difícil acceso en aquel tiempo, habría sido un escondite ideal. Durante años, los rumores persistieron sin evidencia concreta. Sin embargo, en la década de 1990, buceadores locales afirmaron haber divisado una silueta metálica bajo una capa de limo a unos 50 metros de profundidad. Se decía que podía tratarse de un vehículo militar, posiblemente un camión Opel Blitz de uso común en la Wehrmacht. La historia se volvió aún más intrigante cuando en una inmersión posterior se documentaron restos metálicos deformados y, según algunos testimonios, la estructura parcial de una caja fuerte rota. A pesar del interés que suscitó, las autoridades locales nunca han autorizado una exploración oficial del fondo del lago con fines de recuperación. El Kreidesee es hoy una zona de conservación natural y un centro recreativo de renombre, lo que ha limitado las investigaciones arqueológicas subacuáticas. No obstante, las inmersiones privadas han continuado, alimentando el mito con cada nuevo avistamiento incierto. Algunos escépticos sostienen que se trata simplemente de un remanente industrial de la época en que el lugar funcionaba como cantera, pero otros siguen convencidos de que hay algo más, que el camión era parte de una operación desesperada por ocultar secretos del régimen nazi, tal vez incluso reliquias, oro, arte robado o documentos clasificados.
A día de hoy no hay prueba concluyente de que yace en las profundidades del Krai de Sea. Solo fragmentos oxidados, relatos difusos y un halo de misterio que crece con cada año. Hielo y fuego, el increíble hallazgo de un Bell P-39 Airacobra en el Ártico. Durante la Segunda Guerra Mundial, el Bell P-39 Airacobra fue uno de los aviones de combate más singulares del conflicto. Diseñado por la empresa estadounidense Bell Aircraft, se destacaba por su inusual configuración. El motor Allison V 1710 estaba montado detrás del piloto, lo que permitía montar un potente cañón de 37 milímetros en la proa. Aunque su desempeño a gran altitud fue limitado por la falta de un sobrealimentador, el Airacobra fue ampliamente utilizado en misiones a baja altitud y encontró un uso notable entre las fuerzas soviéticas, que lo recibieron por miles a través del programa de préstamo y arriendo. Décadas después del fin de la guerra, este avión volvería a ser noticia. En 2004, un equipo de exploradores rusos descubrió un P-39 sumergido en las gélidas aguas del lago Mart Yavr, en la región ártica de Murmansk. El aparato había permanecido intacto bajo el hielo desde que se estrelló durante una misión de entrenamiento en 1944. Gracias a las condiciones extremas del entorno, la aeronave se conservó de forma excepcional. Incluso las inscripciones originales en el fuselaje seguían siendo legibles. El hallazgo despertó un interés inmediato tanto en el ámbito militar como en el histórico. No solo se trataba de una cápsula del tiempo perfectamente preservada, sino que también ofrecía información clave sobre el uso soviético de aviones estadounidenses durante la contienda. Las investigaciones posteriores revelaron que el piloto, el teniente Ivan Baranovsky, había desaparecido durante un vuelo de entrenamiento y sus restos aún se encontraban en la cabina cuando fue descubierto el avión. Su identificación permitió rendir finalmente los honores militares que nunca había recibido. El Airacobra fue extraído cuidadosamente del fondo del lago y restaurado con extremo detalle. Hoy, este modelo específico se exhibe en el Museo Central de las Fuerzas Aéreas de Rusia, en Monino, como un símbolo de la cooperación entre potencias aliadas que, a pesar de profundas diferencias ideológicas, lucharon juntas contra el nazismo. El caso del P-39 también ayudó a recuperar parte de la historia olvidada de los pilotos soviéticos que volaron aviones occidentales durante la guerra. Más allá del valor técnico y material, este hallazgo representa un puente entre dos mundos. Un avión estadounidense pilotado por un joven soviético, perdido en las heladas tierras del norte y encontrado casi intacto 60 años después, se convirtió en testimonio silencioso de la magnitud del conflicto y de las historias individuales que quedaron congeladas en el tiempo. La caída del Leviatán, el hallazgo de los restos del hundimiento del acorazado Bismarck, era uno de los símbolos del poderío naval del Tercer Reich. El acorazado Bismarck, orgullo de la Kriegsmarine alemana, fue concebido para dominar los mares del norte de Europa. Con más de 250 metros de eslora, blindaje impenetrable y cañones de 380 milímetros, el Bismarck era una fortaleza flotante. Su botadura en 1939 fue un evento propagandístico para el régimen nazi y su primera misión en 1941, la Operación Rheinübung, marcó el inicio de una breve pero legendaria campaña. El 24 de mayo de 1941, el Bismarck hundió al HMS Hood, el orgullo de la Royal Navy, en apenas unos minutos. La destrucción del Hood desató una cacería sin precedentes. Toda la flota británica fue movilizada para encontrar y destruir al acorazado alemán. Finalmente, el 27 de mayo, tras una feroz batalla naval y múltiples ataques desde el aire, el Bismarck fue hundido en el Atlántico Norte. Más de 2.000 hombres murieron. Su ubicación exacta permaneció un misterio durante casi medio siglo. En junio de 1989, el oceanógrafo Robert Ballard, quien ya era famoso por haber hallado los restos del icónico transatlántico Titanic, localizó los restos del Bismarck a unos 4.800 metros de profundidad, a 650 kilómetros de la costa francesa. El hallazgo fue un hito tanto técnico como histórico. Las imágenes mostraban el casco casi intacto, con el águila imperial todavía visible en la proa. La magnitud del naufragio y su buen estado de conservación sorprendieron incluso a los expertos. El análisis detallado de los restos ayudó a resolver viejos debates.
La evidencia indicaba que, aunque fue severamente dañado por los ataques británicos, el Bismarck fue hundido deliberadamente por su propia tripulación para evitar su captura. El lugar donde yace el Bismarck fue declarado tumba de guerra y se ha convertido en un sitio de respeto para los descendientes de los marinos alemanes y para historiadores navales. No se han permitido extracciones ni exploraciones comerciales. El acorazado permanece allí, inmóvil en la oscuridad del fondo del océano, como un monumento a la arrogancia tecnológica, al sacrificio humano y al dramatismo de la guerra naval. El último samurái, el hallazgo del Musashi, el Leviatán hundido. El Musashi fue uno de los buques de guerra más colosales jamás construidos. Hermano gemelo del Yamato, este acorazado japonés representaba el pináculo del poder naval imperial. Con más de 72.000 toneladas de desplazamiento a plena carga, blindaje casi impenetrable y cañones principales de 460 milímetros, los más grandes montados en un buque de guerra, el Musashi fue concebido para dominar el Pacífico. Sin embargo, la historia le tenía reservado un destino tan breve como trágico. A pesar de su poderío, el Musashi apenas participó en combate durante gran parte de la guerra. Fue en la batalla del Golfo de Leyte, en octubre de 1944, donde entró en acción y encontró su fin. Durante el enfrentamiento, la flota estadounidense lanzó oleada tras oleada de aviones contra la escuadra japonesa. El Musashi fue blanco prioritario. Recibió al menos 19 torpedos y 17 bombas en el transcurso de varias horas. Gravemente dañado, el gigantesco buque finalmente se hundió, llevándose consigo a más de 1.000 hombres. Durante décadas, el lugar exacto del naufragio permaneció en el olvido, perdido en las vastas profundidades del mar de Sibuyan, en Filipinas. No fue sino hasta marzo de 2015 que el cofundador de Microsoft, Paul Allen, lideró una expedición que logró localizar los restos del acorazado. Utilizando un vehículo submarino no tripulado a bordo de su yate de exploración, M y Octopus, el equipo descendió a más de 1.000 metros de profundidad. Allí, entre las sombras del lecho marino, apareció la silueta imponente del Musashi. Las imágenes transmitidas en tiempo real mostraban estructuras reconocibles: la torre principal, fragmentos del puente de mando y las enormes torretas de artillería. La identificación fue posible gracias a detalles técnicos únicos del barco, como el diseño específico de los cañones y la disposición de las anclas. A pesar del daño sufrido durante el hundimiento, gran parte del casco permanecía en buen estado, ofreciendo un vistazo sin precedentes a la ingeniería naval japonesa de la época. El hallazgo del Musashi fue más que una proeza tecnológica, fue un acto de memoria. Japón reconoció oficialmente el descubrimiento como un evento de relevancia histórica y muchos descendientes de los marinos caídos expresaron su gratitud. El lugar se convirtió en un símbolo silencioso de honor, tragedia y reconciliación. La tumba del emperador, el hallazgo del Führerbunker. Bajo las calles del Berlín moderno yace uno de los lugares más oscuros y simbólicos del siglo XX, el Führerbunker, el último refugio de Adolf Hitler. En ese búnker subterráneo, oculto bajo toneladas de concreto y tierra, el dictador pasó sus últimos días mientras el Tercer Reich colapsaba a su alrededor. Fue allí donde, el 30 de abril de 1945, cayó junto a Eva Braun, sellando el fin del régimen nazi. Tras la rendición alemana, los soviéticos tomaron control del lugar y mantuvieron su existencia en el más absoluto secreto. Durante décadas, el búnker fue un lugar envuelto en rumores, desinformación y silencio. El régimen comunista de Alemania Oriental evitó cualquier conmemoración o exploración arqueológica del sitio. Los accesos fueron sellados, las entradas destruidas y, eventualmente, bloques de viviendas fueron construidos sobre la zona para borrar todo rastro. La ubicación precisa del Führerbunker se volvió un enigma, alimentando teorías conspirativas, desde falsos túneles de escape hasta el supuesto escape de Hitler. No fue hasta después de la reunificación alemana, en los años 1990, que los esfuerzos arqueológicos e históricos comenzaron a ubicar con precisión la localización del búnker. En 2006, tras décadas de especulación, una discreta placa informativa fue instalada en el lugar, un estacionamiento gris y anodino en la calle Inn den Ministergärten, cerca de la puerta de Brandeburgo. Allí, bajo el asfalto, aún permanecen los restos del búnker, paredes de hormigón, corredores sellados y estancias donde Hitler pasó sus últimas horas.
Aunque parcialmente destruido por los soviéticos en los años 40 y 50, parte del Führerbunker sigue en pie, inaccesible y protegido. No se permite el acceso público, y el gobierno alemán ha tomado medidas estrictas para evitar que se convierta en un lugar de culto para extremistas. Aún así, el sitio ha despertado un profundo interés turístico y académico. Historiadores han reconstruido digitalmente el diseño original del complejo, que incluía habitaciones personales, salas de reunión, sistemas de ventilación y hasta un jardín artificial en la superficie. El hallazgo y la documentación del Führerbunker no solo sirvieron para cerrar un capítulo de la historia, sino también para enfrentarlo. El hecho de que el lugar donde terminó el régimen nazi no sea un mausoleo ni un museo, sino un simple estacionamiento, es una decisión deliberada del Estado alemán. No hay gloria en la caída de una tiranía. Hoy, el Führerbunker es invisible a simple vista. No hay ruinas monumentales ni restos expuestos, solo una placa sobria que recuerda lo esencial. Es un espacio de memoria sin espectáculo donde el silencio pesa más que las palabras. Tiempos confusos, las declaraciones de neutralidad por parte de Irlanda y señales EIRE. Durante la Segunda Guerra Mundial, mientras Europa ardía en llamas y las grandes potencias se enfrentaban en todos los frentes, Irlanda adoptó una posición inusual y firme: la neutralidad. Desde su independencia del Reino Unido, el joven Estado irlandés buscaba afirmar su soberanía, y el estallido del conflicto en 1939 fue una oportunidad única, aunque arriesgada, de mantenerse al margen. Esta neutralidad, sin embargo, tuvo una expresión tan peculiar como visual: gigantescas señales en piedra grabadas sobre los acantilados y costas del país que decían simplemente Eire. Eire es la palabra gaélica para Irlanda, y esas señales fueron diseñadas para ser vistas desde el aire. Su objetivo era claro: advertir a los aviones de combate, tanto aliados como del eje, que sobrevolaban territorio neutral. Estas marcas fueron una medida defensiva simple pero ingeniosa en una época en la que la navegación aérea dependía más de la observación visual que de instrumentos avanzados. Más de 80 señales fueron construidas a lo largo de la costa irlandesa, cada una con letras blancas de entre 10 y 12 metros de largo, hechas con piedras y cal. La paradoja es que estas marcas, al mismo tiempo que protegían la neutralidad de Irlanda, servían también como puntos de referencia para los pilotos aliados. Algunos historiadores han argumentado que el gobierno irlandés, aunque se suponía oficialmente neutral, cooperaba discretamente con las fuerzas aliadas, permitiendo vuelos de reconocimiento, compartiendo información meteorológica clave y tolerando la presencia de espías británicos en su territorio. La señalización EIRE fue parte de esa ambigua danza diplomática, y son considerados un gesto hacia ambos bandos que afirmaba la neutralidad mientras evitaba provocar enfrentamientos directos. El misterio y la belleza de estas señales permanecieron relativamente olvidados hasta el siglo XXI, cuando algunas comenzaron a ser redescubiertas gracias a imágenes satelitales, fotografías aéreas y caminantes curiosos. Muchas de ellas habían sido cubiertas por vegetación o erosionadas por el tiempo, pero otras aún se conservaban sorprendentemente bien. Una de las más conocidas es la ubicada en Bray Head, condado de Wicklow, visible desde el cielo y desde rutas de senderismo que bordean los acantilados. Hoy, las señales EIRE son monumentos silenciosos a una estrategia política compleja. Representan una nación que se negó a ser arrastrada por los vientos de guerra, pero que al mismo tiempo no fue completamente indiferente al sufrimiento que la rodeaba. Irlanda recibió refugiados, ayudó a pilotos caídos y mantuvo un precario equilibrio entre su identidad independiente y las presiones geopolíticas. En un conflicto dominado por la brutalidad y la destrucción, las letras blancas sobre el verde irlandés son un símbolo de otra manera de resistir, sin disparar, sin invadir, solo afirmando la propia existencia desde lo alto. El cementerio de ballenas, el rescate de los U-boats hundidos en el Atlántico. Durante la Segunda Guerra Mundial, los océanos se convirtieron en campos de batalla silenciosos y letales. El Atlántico, en particular, fue testigo de una guerra de desgaste brutal, donde los submarinos alemanes, conocidos como U-boats, acechaban en las profundidades con la misión de cortar las líneas de suministro entre América del Norte y Europa. Fue la llamada Batalla del Atlántico,
un conflicto naval que duró casi toda la guerra y cobró la vida de decenas de miles de marineros. Los U-Boats eran temidos por su capacidad de atacar sin previo aviso. Se deslizaban bajo la superficie, emboscaban convoyes aliados y desaparecían en las profundidades antes de que pudiera organizarse una respuesta. Sin embargo, hacia mediados de la guerra, los avances en tecnología antisubmarina, como el radar, el sonar y las cargas de profundidad, comenzaron a equilibrar la balanza. Cientos de U-Boats fueron finalmente hundidos en diversos puntos del Atlántico, desde las costas de Irlanda hasta el Caribe, transformando los fondos marinos en verdaderos cementerios de acero. Durante décadas, muchos de estos submarinos permanecieron desaparecidos, sus coordenadas exactas olvidadas o clasificadas, pero en los últimos años, exploraciones oceanográficas, investigaciones históricas y avances tecnológicos han permitido localizar varios de estos cascos hundidos. Uno de los hallazgos más notables fue el del U-576, descubierto en 2014 frente a la costa de Carolina del Norte, a 210 metros de profundidad. El submarino había sido hundido en julio de 1942 durante un enfrentamiento feroz con un convoy aliado. Sorprendentemente, su casco permanecía casi intacto, un silencioso testimonio de la ferocidad del combate. Otro hallazgo impresionante fue el del U-266, descubierto cerca del delta del Mississippi. Había sido hundido por un patrullero estadounidense en 1942 y fue encontrado junto a los restos de uno de los barcos mercantes que había atacado, como si ambos enemigos hubieran quedado congelados en su batalla final. Estos descubrimientos no solo ofrecen datos históricos precisos sobre las batallas navales, sino que también son tratados con un profundo respeto. La mayoría de los U-Boats hundidos son considerados tumbas de guerra, ya que muchos de sus tripulantes jamás pudieron escapar. En muchos casos, las autoridades deciden no perturbar los restos, limitando el acceso a expediciones científicas y prohibiendo cualquier intento de recuperación. Los U-Boats hundidos en el Atlántico son cápsulas del tiempo sumergidas. En sus compartimientos aún pueden encontrarse objetos personales, armamento, instrumentos de navegación e incluso alimentos conservados por la presión y la temperatura del fondo marino. Cada uno de estos cascos oxidados es una historia no contada, una vida congelada en el momento exacto de su destrucción. Hoy, gracias a mapas submarinos detallados y vehículos teledirigidos, el Atlántico comienza a revelar estos secretos. Y mientras lo hace, nos recuerda que bajo la aparente calma del océano reposa una guerra invisible, silenciosa y profundamente humana. Heroínas del cielo. La paloma espía encontrada en una chimenea británica. En 2012, un residente del tranquilo pueblo de Bletchingley, en Surrey, Inglaterra, realizó un hallazgo tan insólito como intrigante. Mientras renovaba la chimenea de su casa rural del siglo XIX, descubrió los huesos de una paloma que llevaba atado a su pata un pequeño cilindro rojo. En su interior, aún intacto tras casi 7 décadas, se encontraba un mensaje cifrado. Sin saberlo, el hombre había desenterrado uno de los secretos más curiosos y aún no resueltos de la Segunda Guerra Mundial. Durante el conflicto, cuando las comunicaciones eran vulnerables a las interferencias enemigas, el Reino Unido volvió a recurrir a un método antiguo pero confiable, las palomas mensajeras. Más de 250.000 aves fueron utilizadas por las fuerzas británicas, muchas de ellas entrenadas por el National Pigeon Service. Estas palomas eran enviadas a través del Canal de la Mancha, desde Francia, Bélgica y Países Bajos, cargando mensajes vitales sobre movimientos del enemigo, ubicaciones de tropas o coordenadas para ataques aéreos. La paloma encontrada en Surrey estaba probablemente en ruta hacia Bletchley Park, el centro británico de inteligencia y descifrado de códigos, donde trabajaban criptógrafos como Alan Turing. Sin embargo, nunca completó su misión. Al parecer, agotada o desorientada, descendió por una chimenea y quedó atrapada, su mensaje sin entregar, hasta que fue descubierto casi 70 años después. El mensaje, aunque parcialmente dañado, estaba escrito con una serie de códigos y abreviaturas crípticas. La BBC y expertos en criptografía lo analizaron y confirmaron que había sido enviado por un agente con el nombre en clave SHTW Stott
desde la Normandía ocupada, probablemente poco después del día D en 1944. Pero lo más fascinante es que el código aún no ha podido ser descifrado. Ni siquiera los expertos de GCHQ, la agencia de inteligencia británica heredera de Bletchley Park, lograron romperlo, lo que indica que el mensaje usaba un cifrado de un solo uso, un método casi imposible de descifrar sin la clave original. El hallazgo capturó la atención mundial. Era como abrir una cápsula del tiempo del espionaje en plena guerra, un vestigio de una batalla silenciosa librada en las sombras. Las palomas mensajeras no solo eran valientes, ya que muchas murieron en servicio, sino también fundamentales. Varios mensajes cruciales fueron entregados gracias a ellas y algunas incluso recibieron medallas al mérito. Hoy, los restos de la paloma y su misterioso mensaje están resguardados en el Museo de Comunicaciones de Bletchley Park. Permanecen como un símbolo del ingenio humano en tiempos de guerra y del papel inesperado que jugaron estas aves en la historia. Mientras el mensaje siga sin descifrarse, seguirá alimentando la imaginación de historiadores y entusiastas. ¿Qué urgencia contenía? ¿Qué información vital quedó atrapada en una chimenea durante casi 70 años? Una simple ave, una misión fallida y un código que aún guarda su secreto. Así es como, a veces, los grandes misterios llegan desde lo más humilde, un nido olvidado en una vieja casa rural. Caso cerrado, ¿cómo se descubrió la tragedia del USS Indianapolis? En la historia de la Segunda Guerra Mundial, pocas historias combinan tan intensamente el heroísmo, el secreto y el horror como la del USS Indianapolis. Este crucero pesado estadounidense, botado en 1931, sirvió en múltiples campañas del Pacífico. Pero fue su última misión la que lo inmortalizó para siempre. El 16 de julio de 1945, el Indianapolis zarpó desde San Francisco en una misión de máxima confidencialidad, transportar componentes clave para la primera bomba atómica, Little Boy, que sería lanzada sobre Hiroshima apenas unas semanas después. El barco llegó a la isla de Tinian sin contratiempos, entregó su cargamento y partió rumbo a Filipinas. Pero el 30 de julio, mientras cruzaba el mar de Filipinas, fue torpedeado por el submarino japonés Pino 58. El impacto fue devastador. El crucero se hundió en apenas 12 minutos, sin haber emitido siquiera una señal de socorro. De los 1.196 hombres a bordo, cerca de 300 murieron en el acto. El resto, aproximadamente 900 marineros, quedó a la deriva en medio del océano, sin botes salvavidas suficientes, expuestos al sol abrasador, la sed, la desnutrición y los tiburones. Durante 4 días y 5 noches, los supervivientes lucharon por mantenerse con vida, mientras el alto mando ignoraba su desaparición. Fue uno de los peores desastres marítimos en la historia de Estados Unidos. Cuando finalmente fueron rescatados el 2 de agosto, solo quedaban 316 hombres vivos. Muchos habían sido devorados por tiburones, otros habían sucumbido a la locura, la deshidratación o las heridas. La magnitud de la tragedia generó un escándalo nacional. ¿Cómo podía un barco tan importante haber desaparecido sin que nadie se diera cuenta? El capitán del Indianapolis, Charles McVeigh, fue convertido en chivo expiatorio. A pesar de que muchos lo consideraban un héroe, fue sometido a una corte marcial en un juicio profundamente injusto. Décadas después, una campaña liderada por los propios supervivientes logró que McVeigh fuera exonerado a título póstumo por el Congreso de los Estados Unidos en el año 2000. Durante mucho tiempo, los restos del Indianapolis permanecieron perdidos en el fondo del océano. Pero en agosto de 2017, una expedición financiada por Paul Allen, cofundador de Microsoft, logró ubicar el naufragio a más de 5.000 metros de profundidad en el mar de Filipinas. Las imágenes captadas por drones submarinos mostraban el casco, las torretas de cañones y otras estructuras aún reconocibles. Fue un momento de cierre para muchas familias y un acto de justicia simbólica. La historia del USS Indianapolis no es solo la de una tragedia militar. Es también la de un secreto nuclear, de hombres abandonados por la burocracia, del poder devastador de la guerra y de la lucha por redimir el honor. Hoy, su memoria perdura como uno de los episodios más conmovedores del conflicto, una advertencia viva del precio del silencio. El ángel sin alas, el Douglas Dauntless SBD-5 rescatado del lago Michigan. No todos los restos de la Segunda Guerra Mundial yacen en campos de batalla lejanos o en los abismos del océano.
Algunos permanecieron ocultos durante décadas bajo las aguas tranquilas de lagos aparentemente ajenos al conflicto. Tal es el caso del Douglas SBD-5 Dauntless rescatado del lago Michigan, una cápsula del tiempo sumergida que devolvió a la superficie parte del pasado glorioso de la aviación naval estadounidense. Durante la guerra, la Marina de los Estados Unidos utilizó el lago Michigan como campo de entrenamiento para pilotos navales, lejos de la amenaza enemiga. En particular, los portaaviones de entrenamiento USS Wolverine y USS Sable, dos buques reconvertidos que operaban exclusivamente en el lago, sirvieron como plataformas para prácticas de despegue y aterrizaje. Fue una operación vital, pero no exenta de accidentes. Más de 300 aviones se hundieron en las profundidades del lago debido a fallas mecánicas o errores humanos. Uno de esos aviones fue el Douglas SBD-5 Dauntless, un bombardero en picada célebre por su papel en la batalla de Midway, donde ayudó a hundir varios portaaviones japoneses. En los años 90, el gobierno estadounidense autorizó un ambicioso proyecto de rescate para recuperar algunos de estos aparatos sumergidos, dada su importancia histórica y su buen estado de conservación gracias a las frías aguas dulces del lago. En 2009, uno de los hallazgos más notables fue precisamente el de un SBD-5 hundido en 1944. El avión fue localizado a 60 metros de profundidad, casi intacto. El fuselaje, los controles e incluso los instrumentos de cabina estaban sorprendentemente bien preservados. Tras una operación compleja, fue izado cuidadosamente a la superficie y transportado para su restauración completa. El proceso duró varios años y fue llevado a cabo por especialistas en aviación histórica. Finalmente, el avión restaurado fue entregado al National Naval Aviation Museum en Pensacola, Florida, donde hoy puede admirarse como parte de una exposición dedicada a la historia de los portaaviones y el entrenamiento naval. A diferencia de muchos aviones de guerra que fueron destruidos o desguazados, este Dauntless ofrece una visión casi original de cómo era pilotar un bombardero en picada en plena guerra. El rescate del Dauntless no fue solo un triunfo logístico, sino también simbólico. Es una forma de recuperar la historia no contada de aquellos pilotos que se entrenaron lejos del frente y cuya labor silenciosa fue esencial para la victoria. Muchos de ellos jamás vieron combate, pero su preparación permitió que otros triunfaran cuando más se necesitaba. Hoy, el SBD-5 rescatado del lago Michigan nos recuerda que no todos los campos de batalla están marcados en mapas. Algunos están bajo aguas calmas, esperando que alguien los devuelva al lugar que merecen en la memoria colectiva. Por un puñado de billetes, donde está el dinero falso de la Operación Bernhard. Durante la Segunda Guerra Mundial, el Tercer Reich no solo libró una guerra con armas, tanques y bombas, también intentó desestabilizar al enemigo por medios menos convencionales. Uno de los planes más audaces y secretos fue la Operación Bernhard, una gigantesca falsificación de moneda destinada a inundar el Reino Unido con billetes falsos, destruir su economía y socavar la confianza en la libra esterlina. El proyecto fue tan ambicioso como siniestro, y sus rastros saldrían a la luz décadas después, bajo el fango de un lago austriaco. La operación comenzó en 1942 por orden directa de Heinrich Himmler. Su objetivo era fabricar réplicas perfectas de billetes británicos, especialmente los de 5, 10, 20 y 50 libras. Para lograrlo, los nazis reclutaron a expertos en impresión, tipografía y grabado, pero también a prisioneros del campo de concentración de Sachsenhausen. A estos hombres, muchos de ellos judíos, impresores y banqueros antes de la guerra, se les prometió una mejor oportunidad de supervivencia si colaboraban. Trabajaron en condiciones precarias, aislados, sabiendo que el más mínimo error podía costarles la vida. El resultado fue sorprendente. Los billetes falsificados eran de una calidad tan alta que incluso expertos bancarios no podían distinguirlos de los originales. Según estimaciones, la operación produjo más de 130 millones de libras esterlinas falsificadas, una suma equivalente a miles de millones en la actualidad, convirtiéndola en la mayor falsificación de moneda de la historia. Parte de ese dinero fue utilizado por la inteligencia nazi para financiar operaciones encubiertas, comprar información y sostener redes de espionaje. Pero el plan maestro, arrojar desde el aire millones de libras sobre el Reino Unido para generar inflación y caos, nunca se concretó.
En 1945, con el Tercer Reich en retirada, los documentos, planchas de impresión y billetes falsificados fueron transportados a los Alpes austríacos. Ante el inminente avance aliado, los nazis arrojaron parte de este material al fondo del lago Toplitz, un cuerpo de agua profundo y oscuro rodeado por un espeso bosque. Décadas después, exploradores, cazadores de tesoros y expertos en historia comenzaron a investigar el fondo del lago. A partir de los años 1950, varias expediciones encontraron enormes cantidades de billetes falsos, muchos aún legibles, envueltos en contenedores metálicos o atrapados entre ramas sumergidas. También se hallaron planchas de impresión, documentos y equipo de falsificación. Aunque el mito popular hablaba de oro nazi hundido, lo que emergió fue una historia aún más retorcida, una guerra secreta hecha de tinta, papel y engaño. Hoy, algunos de esos billetes falsos se conservan en museos como el Bank of England Museum o el United States Holocaust Memorial Museum. Sirven como testimonio de una operación cuyo alcance fue tan sutil como peligroso. La Operación Bernhard no logró colapsar la economía británica, pero reveló hasta qué punto el régimen nazi estaba dispuesto a manipular cada recurso disponible para alcanzar su fin. En las frías aguas del lago Toplitz aún podrían quedar fragmentos de ese engaño masivo. Fragmentos de una guerra que también se libró desde las sombras, con papel moneda como arma silenciosa. Ave de rapiña, la estatua gigante del águila de bronce del almirante Graf Spee. En diciembre de 1939, en plena fase inicial de la Segunda Guerra Mundial, el acorazado de bolsillo alemán Admiral Graf Spee fue hundido frente a las costas del Río de la Plata, frente a Uruguay. Lo que parecía solo un episodio más del conflicto naval terminaría gestando uno de los hallazgos más controvertidos y simbólicos del pasado nazi. La recuperación, más de medio siglo después, de una enorme águila de bronce con una esvástica entre sus garras que adornaba la popa del navío. El Graf Spee había sido una amenaza real para los convoyes aliados en el Atlántico Sur. Después de hundir varios barcos mercantes británicos, fue localizado y acorralado por 3 cruceros enemigos frente a las costas del Uruguay neutral. Tras sufrir daños considerables en la batalla del Río de la Plata, el capitán Hans Langsdorff optó por refugiarse en el puerto de Montevideo. En una decisión drástica y tras presiones diplomáticas, ordenó el hundimiento de su propio barco para evitar que cayera en manos aliadas. 3 días después, Langsdorff se suicidó en Buenos Aires. El Graf Spee quedó parcialmente sumergido y olvidado durante décadas. Pero en los años 2000, un ambicioso proyecto de recuperación liderado por expertos uruguayos logró rescatar varias piezas del acorazado hundido, entre ellas su distintiva águila imperial. La escultura de bronce, de más de 2 metros de envergadura y 350 kilogramos de peso, fue hallada en 2006 adherida a una sección sumergida del casco, cubierto por algas y limo, pero claramente reconocible. El descubrimiento causó revuelo internacional. No era solo una pieza arqueológica. El águila con la esvástica nazi era un símbolo inequívoco del régimen más oscuro del siglo XX. Las autoridades uruguayas enfrentaron un dilema. ¿Era una pieza de museo o un objeto de propaganda ideológica? Hubo propuestas para subastarla, lo que provocó indignación en organismos de derechos humanos y gobiernos extranjeros. Se discutió incluso la posibilidad de destruirla para evitar que se convirtiera en un fetiche para grupos neonazis. Finalmente, el gobierno uruguayo decidió conservarla bajo custodia, en condiciones de seguridad, lejos de la exhibición pública directa. El debate sobre su destino aún continúa. Algunos abogan por que sea mostrada en un contexto histórico y educativo como parte de una exposición sobre el nazismo y la Segunda Guerra Mundial. Otros, temiendo su uso propagandístico, insisten en mantenerla fuera del alcance público. La historia del águila del Graf Spee es un recordatorio de cómo los vestigios del pasado pueden conservar un poder simbólico profundo. Más allá de su peso físico, lo que se rescató de las aguas del Río de la Plata fue una parte incómoda de la historia mundial. Una figura de bronce que no solo representa a un buque de guerra hundido, sino a toda una ideología derrotada y los fantasmas que aún deja a su paso. La memoria perdida, los restos del naufragio del USS Yorktown en Midway. La batalla de Midway, librada entre el 4 y el 7 de junio de 1942,
marcó un punto de inflexión decisivo en la Guerra del Pacífico. Fue allí donde la Armada de los Estados Unidos logró infligir un golpe devastador a la flota japonesa, hundiendo 4 de sus portaaviones en apenas unos días. Sin embargo, la victoria también tuvo un alto costo. Entre los barcos estadounidenses dañados se encontraba el USS Yorktown, un portaaviones que ya había sobrevivido a la batalla del Mar del Coral y que, heroicamente, volvió al combate apenas reparado. Midway sería su última misión. El Yorktown fue atacado por torpedos lanzados por aviones japoneses. Gravemente dañado, comenzó a escorarse y aunque la tripulación intentó salvarlo, fue rematado por un submarino enemigo. El 7 de junio, finalmente se hundió en las profundidades del océano, llevándose consigo a más de 140 hombres. Durante décadas, su paradero exacto permaneció desconocido, tragado por las aguas oscuras del Pacífico. No fue hasta 1998 que una expedición liderada por el oceanógrafo Robert Ballard, el mismo que había descubierto el acorazado Bismarck, logró localizar el casco del Yorktown a unos 5.000 metros de profundidad, en una región remota del océano al noroeste de Midway. El hallazgo fue considerado una hazaña tecnológica y arqueológica. Utilizando vehículos de exploración remota, el equipo captó imágenes del barco, cuya silueta emergía del fondo marino como un siniestro fantasma del pasado. A pesar del impacto de los torpedos y el peso de las décadas, gran parte del Yorktown se conservaba en sorprendente estado. Las estructuras del puente, las catapultas de despegue y hasta las cabinas de los pilotos eran aún reconocibles. Fue como redescubrir un gigante dormido, un coloso que había librado algunas de las batallas más importantes de la historia naval moderna. El hallazgo del Yorktown no solo tenía valor histórico, era un acto de homenaje. Para los descendientes de la tripulación, el descubrimiento significó cerrar una herida. Durante la ceremonia virtual de conmemoración, los investigadores dejaron caer una bandera estadounidense sobre el casco sumergido. No se extrajo ningún objeto. El lugar fue declarado tumba de guerra y desde entonces permanece protegido. Hoy, el USS Yorktown descansa silencioso en el lecho del océano como un testigo eterno de la batalla que cambió el rumbo de la guerra en el Pacífico. Su redescubrimiento no solo recordó la importancia estratégica de Midway, sino también el sacrificio de quienes lucharon en sus cubiertas y no regresaron. Allí, bajo kilómetros de agua, el portaaviones aún parece mantener su puesto, vigilante, como si esperara la próxima misión que jamás llegará. Los soldados del pincel, el impresionante ejército fantasma del ejército norteamericano. Durante la Segunda Guerra Mundial, no todos los soldados empuñaban armas. Algunos libraron su batalla con pinceles, parlantes y globos inflables. Fueron los miembros de la 23ª Compañía de Tropas Especiales del Ejército de los Estados Unidos, más conocida como el Ghost Army o el Ejército Fantasma, una unidad secreta cuya existencia completa no fue reconocida oficialmente hasta décadas después. Su misión era simple y al mismo tiempo brillante: engañar al enemigo. Este ejército ficticio fue creado en 1944, integrado por unos 1.100 hombres, muchos de ellos artistas, diseñadores, ingenieros de sonido y actores. Utilizaban una combinación de efectos visuales, sonoros y teatrales para simular la presencia de divisiones completas del ejército estadounidense. Así, mediante tanques inflables, cañones de utilería, grabaciones de ruidos de motores y transmisiones radiales falsas, lograban convencer a las fuerzas alemanas de que se encontraban ante una amenaza real. El Ghost Army operó principalmente en Francia, Bélgica y Alemania y fue clave en más de 20 operaciones de engaño, incluyendo una distracción que facilitó el cruce del Rin en 1945. Nunca dispararon un arma, pero se estima que sus acciones salvaron miles de vidas al confundir y redirigir a las tropas enemigas. Durante décadas, su existencia permaneció clasificada. No fue hasta los años 90 que documentos desclasificados comenzaron a arrojar luz sobre esta unidad invisible. A partir de allí, historiadores, veteranos y sus familias comenzaron a reconstruir una historia fascinante, llena de ingenio, riesgo y creatividad en plena guerra. En 2013, el hallazgo de un conjunto de bocetos, uniformes alterados y planos detallados de escenografías militares
Todo esto encontrado en un antiguo depósito del ejército confirmó la escala del trabajo realizado por el Ghost Army. Entre los documentos también se encontró una propuesta de condecoración que nunca fue entregada. Ese olvido comenzó a ser corregido por organizaciones civiles y por el propio Congreso de los Estados Unidos. Finalmente, en 2022, más de 75 años después del final de la guerra, la 23ª Compañía de Tropas Especiales recibió la Medalla de Oro del Congreso, una de las más altas distinciones civiles del país. Fue un reconocimiento póstumo a un grupo de soldados artistas que lucharon sin disparar, pero con una creatividad tan afilada como cualquier arma. Hoy, algunos de sus tanques inflables se conservan en museos militares. Documentales, libros y exposiciones han dado nueva vida a este capítulo hasta hace poco oculto. El Ghost Army demuestra que, incluso en medio del mayor conflicto bélico del siglo XX, la imaginación fue una herramienta estratégica tan poderosa como un bombardero. Y aunque sus soldados fueron invisibles durante décadas, su legado ahora brilla con luz propia, el eco de un ejército que engañó a Hitler con arte. Heridas abiertas, las macabras fosas comunes de Katyn. En los profundos bosques de Katyn, cerca de la ciudad de Smolensk, Rusia, yace uno de los capítulos más sombríos de la Segunda Guerra Mundial. Durante décadas, la verdad fue silenciada, distorsionada o negada. Pero cuando las fosas comunes fueron finalmente halladas, emergieron con ellas los restos de miles de oficiales polacos asesinados, junto con documentos, medallas, botas y objetos personales que narraban en silencio una tragedia largamente escondida. La masacre de Katyn se remonta a 1940, cuando la Unión Soviética ocupaba el este de Polonia tras el Pacto de No Agresión germano-soviético. En ese contexto, más de 22.000 oficiales del ejército polaco, policías, intelectuales, médicos, ingenieros y líderes sociales fueron arrestados por la NKVD, la policía secreta soviética. Eran, en su mayoría, miembros de la élite polaca. Stalin los consideraba una amenaza para el dominio soviético sobre Polonia. La solución fue brutal: exterminarlos. Durante la primavera de 1940, los prisioneros fueron ejecutados de un disparo en la nuca y sus cuerpos enterrados en fosas masivas en varios puntos del oeste soviético, siendo Katyn el más emblemático. El crimen permaneció oculto hasta 1943, cuando el ejército alemán, entonces en guerra con la URSS, encontró las tumbas mientras ocupaba la zona. Berlín explotó el hallazgo con fines propagandísticos, acusando a Stalin del crimen. Los soviéticos, por su parte, negaron su responsabilidad y culparon a los nazis, incluso después de la guerra. La verdad, aunque documentada por testigos y sobrevivientes, fue silenciada durante décadas. Occidente, aliado temporal de la URSS, evitó confrontar públicamente a Stalin. No fue hasta la caída del comunismo que los archivos soviéticos comenzaron a abrirse. En 1990, Mikhail Gorbachev reconoció oficialmente la responsabilidad soviética en la masacre de Katyn. En 2010, se desclasificaron documentos clave que confirmaban la orden directa de Stalin para llevar a cabo las ejecuciones. El redescubrimiento arqueológico de las fosas, sumado al análisis forense moderno, permitió identificar a cientos de víctimas. Sus cuerpos fueron exhumados con cuidado, muchos aún con sus uniformes y objetos personales intactos. Relojes detenidos, rosarios, cartas, insignias militares. Cada elemento era una voz que volvía del pasado, reclamando memoria y justicia. Hoy, el bosque de Katyn es un lugar de duelo y conmemoración. En 2000 se inauguró allí un complejo memorial conjunto polaco-ruso, aunque las tensiones diplomáticas entre ambos países siguen latentes. Las heridas de Katyn, más que cerrarse, vuelven a abrirse cada vez que el silencio histórico se enfrenta a la verdad. Las fosas de Katyn no solo contienen cuerpos, contienen una advertencia: que la historia, cuando es manipulada o suprimida, termina enterrando no solo vidas, sino también la posibilidad de justicia, y que solo con la memoria, incluso la más dolorosa, se puede aspirar a algo parecido a la reconciliación. El peso de la codicia, el tesoro de plata hundido del SS Geir Sopa. El Océano Atlántico ha sido durante siglos un inmenso cementerio de barcos, pero pocos naufragios han capturado tanto la atención moderna como el del SS Geir Sopa, un carguero británico hundido en 1941.
Lo que comenzó como una misión de transporte rutinaria durante la Segunda Guerra Mundial terminó en tragedia, pero también en uno de los mayores rescates de metales preciosos de la historia. El Gairsopa había zarpado desde Calcuta, en la India británica, cargado con té, lingotes de hierro y un tesoro estratégico. Más de 200 toneladas de lingotes de plata destinados al tesoro británico. Su objetivo era llegar al Reino Unido, sorteando las peligrosas aguas infestadas de submarinos alemanes. Pero a medida que el buque se aproximaba a las islas británicas, las condiciones empeoraron. Separado del convoy que lo protegía y con el combustible escaseando, el capitán decidió dirigirse al puerto de Galway, en la costa oeste de Irlanda, pero nunca llegó a destino. El 17 de febrero de 1941, el Gairsopa fue localizado por el submarino alemán U-101. Un único torpedo bastó para partir el barco en dos. Se hundió rápidamente a casi 5.000 metros de profundidad, llevando consigo la carga y la vida de la mayoría de sus tripulantes. Solo uno de los 85 hombres a bordo sobrevivió, después de una odisea de varios días en un bote salvavidas. Durante décadas, el naufragio permaneció en el olvido, identificado solo en registros navales. No fue hasta 2011 que la empresa estadounidense Odyssey Marine Exploration localizó los restos del Gairsopa a 480 kilómetros al suroeste de Irlanda, gracias a la tecnología de sonar de alta precisión. El hallazgo marcó el inicio de una operación sin precedentes: extraer el cargamento de plata desde una profundidad jamás alcanzada en este tipo de misiones. En 2012, tras meses de trabajo con vehículos submarinos no tripulados, Odyssey anunció la recuperación de más de 1.200 lingotes de plata, el equivalente a unas 48 toneladas. En total se estima que fueron rescatadas más de 110 toneladas, lo que convirtió este emprendimiento en el mayor hallazgo de metales preciosos en aguas profundas de la historia. La carga fue repartida entre la empresa y el gobierno británico, de acuerdo a un contrato de salvamento. El naufragio del SS Gairsopa no es solo una historia de riqueza sumergida, sino también una cápsula del tiempo que conecta el comercio colonial, la guerra submarina y la economía de guerra del Reino Unido. Los lingotes, marcados con inscripciones de la Royal Mint y bancos de la India británica, ahora se exhiben en museos y colecciones privadas como testimonio del precio de la guerra y del valor que se depositaba, literalmente, en el fondo del mar. En el abismo, durante más de 70 años, descansaban toneladas de plata, olvidadas por el mundo, hasta que la tecnología moderna y la perseverancia de un puñado de exploradores las devolvió a la luz, junto con los ecos de una guerra que, incluso en las profundidades, aún permanece latente. El valor de la palabra, el tesoro judío de Vilna, la Jerusalén del Norte. Antes de la Segunda Guerra Mundial, la ciudad de Vilna, hoy capital de Lituania, era conocida como la Jerusalén del Norte. Hogar de una de las comunidades judías más florecientes de Europa del Este, albergaba sinagogas centenarias, bibliotecas, editoriales, manuscritos sagrados y una vida intelectual vibrante. Todo eso fue destruido por el nazismo. Sin embargo, décadas después, el pasado enterrado de aquella comunidad resurgiría desde las entrañas de la tierra, en forma de un tesoro cultural oculto a la sombra del Holocausto. Cuando las tropas nazis ocuparon Vilna en 1941, comenzaron un proceso sistemático de exterminio contra la población judía y un meticuloso saqueo de sus bienes. Pero entre las ruinas del gueto, un pequeño grupo de prisioneros judíos, conocido como la Brigada del Papel, fue obligado a clasificar y embalar los libros, manuscritos y objetos religiosos confiscados. Muchos de esos tesoros fueron enviados al Instituto para el Estudio de la Cuestión Judía en Frankfurt como botín cultural del Reich. Pero los miembros de la brigada, arriesgando sus vidas, lograron esconder una parte importante de ese patrimonio. Durante las noches, estos hombres, que eran principalmente eruditos, bibliotecarios y poetas, enterraron libros y documentos en cajas de metal, los ocultaron entre paredes, en túneles y debajo del suelo de edificios abandonados. Sabían que no podrían salvar a su pueblo, pero intentaban salvar su alma. Terminada la guerra, la mayoría de ellos había sido asesinada o había emigrado. Los escondites quedaron olvidados hasta que, a partir de la década de 1980, comenzaron a emerger pistas.
Pero fue recién, en 2017, que un equipo internacional de arqueólogos e historiadores, utilizando tecnología de radar de penetración terrestre, logró identificar y excavar un antiguo escondite debajo de una biblioteca en Vilna. Allí, conservadas contra todo pronóstico, se encontraron más de 170 libros raros, manuscritos religiosos, documentos comunitarios y textos escritos en hebreo, yidis y lituano. La mayoría de esos objetos habían pertenecido a instituciones judías antes de la guerra, como la famosa biblioteca Strashun. El hallazgo no solo era valioso por su rareza, sino también por su simbolismo. Eran las palabras, las ideas y las oraciones de una comunidad que el nazismo había intentado borrar. Los objetos recuperados fueron restaurados y una parte fue enviada al YIVO Institute for Jewish Research en Nueva York, donde hoy se preservan junto con otros documentos salvados del Holocausto. Algunos permanecen en Lituania, donde se exhiben en museos y centros de memoria. El tesoro de Vilna no está hecho de oro ni de gemas, sino que está compuesto por páginas, tintas y palabras, por historias que sobrevivieron al fuego, al exterminio y al tiempo. Es un legado rescatado por quienes sabían que si algún día el mundo quería recordar, necesitaría algo más que nombres, necesitaría palabras. The Secret Underground, la impresionante red de búnkeres secreta de Churchill. Mientras Londres ardía bajo los bombardeos nazis durante el Blitz, el liderazgo británico sabía que la supervivencia del gobierno dependía no solo del coraje de su pueblo, sino de su capacidad para seguir operando en secreto. Así nació una red subterránea de búnkeres, túneles y puestos de mando que permitirían al primer ministro Winston Churchill y su gabinete resistir incluso bajo el ataque más devastador. Durante décadas, muchos de estos sitios permanecieron clasificados. Su existencia era un secreto de Estado, escondido bajo la apariencia de sótanos, edificios ordinarios y puertas cerradas con llave. El más conocido de estos refugios es el Cabinet War Rooms, ubicado bajo las calles del centro de Londres, a escasa distancia de Whitehall. Allí, en una maraña de pasillos reforzados con concreto y acero, Churchill dirigió gran parte del esfuerzo bélico británico. El lugar incluía salas de reuniones, habitaciones privadas, centros de comunicaciones e incluso un dormitorio personal para el primer ministro. Fue diseñado para resistir bombas y mantener las operaciones del gobierno en marcha sin interrupciones. Pero este era solo uno de varios nodos en una red más amplia. Se ha documentado la existencia de complejos subterráneos adicionales en localizaciones como Corsham, en Wiltshire, donde se construyó el Central Government War Headquarters, un enorme búnker capaz de albergar a varios miles de funcionarios en caso de invasión o colapso total de Londres. Oculto bajo una antigua cantera, el sitio contaba con su propio sistema de ventilación, redes telefónicas internas y hasta un hospital. El verdadero alcance de esta red se conoció con mayor detalle en las últimas décadas, a medida que documentos fueron desclasificados y antiguos trabajadores comenzaron a hablar. En 2008, una expedición arqueológica urbana localizó una entrada olvidada a uno de estos refugios en el este de Londres. Allí, bajo una capa de escombros y polvo, encontraron mobiliario intacto, mapas murales de Europa marcados con chinches, tazas de porcelana y teléfonos de baquelita aún colgados. La idea detrás de esta infraestructura era simple pero radical, ya que proponía que, incluso si la superficie era arrasada, el corazón del gobierno debía seguir latiendo. Y Churchill, obsesionado con la continuidad del liderazgo, supervisaba personalmente muchas de estas instalaciones. Se dice que recorría los pasillos de los war rooms en bata de baño, dictando órdenes y redactando discursos mientras retumbaban las bombas sobre la ciudad. Hoy, algunos de estos lugares han sido abiertos al público, como el Churchill War Rooms Museum, que permite a los visitantes caminar por los corredores que una vez albergaron decisiones que definieron el destino de Europa. Otros permanecen ocultos, inaccesibles o sellados bajo capas de concreto y secretos de Estado. La red de búnkeres de Churchill no solo fue una maravilla logística, fue un símbolo de la determinación británica de resistir ante todo. Bajo tierra, entre cables, mapas y luces tenues, se gestaba la defensa de una nación. Y aún hoy, en el silencio de esos túneles, resuena el eco de la voz que prometió no rendirse jamás.